columna y apoyo de la verdad, santificada y única en este tiempo. Bienvenidos a este su programa, La Luz del Mundo te habla hoy. Te saluda tu hermano Herbert Godoy, quien estaremos acompañándote en este día, hablando acerca de las grandes historias de la Biblia, los diferentes personajes que has venido escuchando por estos programas. Hoy no será la excepción, estaremos hablando de Daniel. ¿Quién fue Daniel? Nombre de persona cuyo significado es Dios es juez, o el juez de Dios. Y para ellos estaremos escuchando a los diferentes hermanos que nos estarán trazando acerca de la historia de Daniel. Allá en Daniel 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. Aquí nos vamos a detener en la lectura. Vamos a hacer un resumen de lo que nos narra el libro de Daniel. Nos cuenta la historia que hubo un rey que fue y se posesionó de Jerusalén, la tierra de Daniel, lugar donde él vivía, donde él nació, su patria. Y este rey, dice la escritura, que la sitió. Al hacer esto, el rey Nabucodonosor se apropió de todo, tanto de las cosas sagradas que tenían en Jerusalén, también de las gentes. Y este rey, dice la escritura, que manda a traer de los príncipes de este lugar. Dice la escritura que entre ellos estaba Daniel. Pero el rey dice que mandó a traer lo mejor, hombres que fueran sabios, hombres que fueran inteligentes, que tuvieran ciencia. Y esto lo manifestó el rey. Entre ellos, dice la escritura, estaba Daniel. Daniel fue un hombre durante toda su trayectoria muy obediente a las cosas sagradas, a las cosas de Dios. Más adelante nos cuenta la escritura, como hace un momento lo leíamos, que el rey dice que les señaló qué comida tenían que comer. Les señaló las provisiones que deberían de ellos de tomar. Comida, dice, del rey. Pero Daniel dice que no quería contaminarse con la carne, porque Daniel había sido enseñado con una enseñanza. Daniel tenía una enseñanza y él no quería contaminarse de esos alimentos. A lo que Daniel propone a aquel jefe de los eunucos que les dieran legumbres, que no les dieran esa carne. Cierto, aquel jefe de los eunucos sintió gran responsabilidad. Aquel jefe que estaba a cargo de estos jóvenes y de otros grupos mayores. Y la orden era que tenían que todos ser bien alimentados, porque serían al paso de 3 años presentados delante del rey, y a cada quien se le iba a dar una encomienda en el reino, una encomienda importante, un lugar importante para servicio del rey. Pero este joven Daniel, rehusándose, habló con el jefe, dice, de los eunucos, y le dijo:
a nosotros traernos legumbres, a nosotros traernos agua, nada más. No queremos contaminarnos. Y el jefe de los eunucos tuvo miedo de momento, dijo, no puedo hacer eso. Aunque Dios puso gracia en Daniel para que Daniel hallara gracia delante del jefe de los eunucos, el jefe de los eunucos dijo, no puedo hacer eso. Porque si el rey se entera, ciertamente me va a quitar la vida. Yo voy a perder la vida. Cuando a ustedes los vea demacrados, cuando ustedes los vea débiles, entonces yo voy a perder la vida porque desobedezco las órdenes del rey. Pero como Daniel había hallado gracia delante de los ojos de Dios, Dios le dio gracia para que hallase gracia delante de los ojos de los hombres también. Y las palabras de Daniel fueron, no te preocupes, mira, danos legumbres, agua, durante 10 días. Y si tú miras que nuestros rostros están fuertes, o están palidecidos, o nos miramos enfermos, cual sea, dice, entonces tú decides lo que vayas a querer hacer con nosotros. Pero Dios siempre estuvo con él, y le guardó, y le cuidó, y al cabo de los 10 días, estos hombres presentaron mejor semblante que los demás. ¿Por qué? Porque él siempre estuvo cumpliendo lo que su Dios quería. No contaminarse con los otros pueblos en ninguna cosa, aún en los alimentos. Eso es algo que Dios le agradó, y así de esta manera Dios lo fue rescatando, Dios lo fue librando. De esta manera fue como Daniel, al estar en Babilonia, porque estaba en Sinar, que es una ciudad de Babilonia, o que fue en ese tiempo, dice que siempre Dios lo guardó y lo libró de todo lo que se le venía en contra. Qué bueno que sigue en sintonía de este programa La Luz del Mundo te habla hoy. Como usted está escuchando la historia de Daniel, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en la historia de Daniel. Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado. En su inmenso amor debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, porque a su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Ama a quien tanto a ti te ha amado, piensa que nunca te olvidará. Busca a quien siempre ansía encontrarte, bríndale honra
la paz, debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas. De regreso con ustedes a este su programa, La Luz del Mundo te habla hoy. Hoy estaremos conociendo en esta parte cómo llegó a ser Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y supremo jefe. Segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó en espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Sin embargo, ninguno de estos pudo descifrar lo que el rey quería que le descifraran. Quería él saber del sueño que tenía, que le quitaba la paz, que lo tenía inquieto, y de todos los que él llamó, nadie podía darle una explicación, y era difícil, humanamente hablando, imposible, porque el rey dijo: el asunto lo he olvidado, el sueño no lo recuerdo. Entonces exigía a él: quiero que me digan ustedes cuál fue ese sueño que yo soñé, y que me digan el significado del sueño. Y al no saberlo, y al no ver la posibilidad de poderles explicar al rey cuál era el sueño que había soñado, mucho menos el significado, entonces el rey se enojó con ellos, mandó destrozarlos, matarlos. Llegó esto a oídos de Daniel, y Daniel, dice la Escritura, como un hombre prudente, como un hombre entendido, un hombre sabio, él se presentó y él habló con el rey Nabucodonosor. Y no solamente se presentó y habló, sino que él dijo: yo declararé tu sueño. ¿Por qué Daniel pudo hacer todo esto? Decían aquellos hombres sabios anteriormente, dice: esto no lo puede saber ninguna persona que sea carne, solamente los dioses. Pero Daniel tenía un espíritu que lo podía todo, el Espíritu de Dios que moraba en él. Así nos dice la Escritura que Daniel le platica el sueño a Nabucodonosor. Daniel no sabía, el rey no le platicó su sueño, sino que Daniel, con el Espíritu de Dios, le platica el sueño que había tenido y su interpretación. De tal manera que el rey quedó convencido, satisfecho, tanto que miró que lo que Daniel decía era verdad. El sueño que él había tenido se lo estaba recordando y decía: es cierto, así como tú has dicho, es verdad. De esta manera halló gracia ante los ojos del rey Nabucodonosor. Pero era por parte de Dios, porque Dios estaba con ese joven. Y le dice en el capítulo 2, versículo 48, dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y les hizo gobernador, dice, de toda provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios en Babilonia. Y de esa manera llegó a ser gobernador en Babilonia. Seguimos en este programa La Luz del Mundo te habla hoy, platicando de la hermosa historia de Daniel. En el pasaje anterior encontramos cómo Daniel llegó a ser gobernador. Hoy nos estarán trazando nuestros hermanos que, a pesar de los diferentes reinados que le tocó vivir a Daniel, siempre Dios le dio gracia ante los ojos de los diferentes reyes. No fue la excepción con el rey Darío. En esta ocasión
De la misma manera, la gracia de Dios por medio de esa oración permanece en Daniel, y Daniel vuelve a hallar gracia ante los ojos del rey Darío. Escuchemos a los narradores de esta historia de Daniel. Pero en uno de los años, cuando reinaba un rey llamado Darío, este rey llamado Darío fue un rey que apreció mucho a Daniel. Le tenía en grande estima, porque miraba su forma de vida recta, honesta, y en todo miraba un apoyo en Daniel. Si tenía alguna inquietud sobre un sueño, iba con Daniel, Daniel se lo descifraba. En aquellos cargos que tenía como gobernador, todo era un trabajo correcto, limpio, y pues prácticamente esto era de agrado al rey. Y el rey Darío lo tenía en un lugar de mucha estima. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Te preguntarás, ¿y qué son sátrapas? Bueno, pues son aquellos encargados de cuidar la tierra, de cuidar el reino. Eran gobernadores que el rey Darío había puesto sobre Babilonia. 120. Es para que miremos nosotros hasta qué grandeza Dios lo había puesto, hasta dónde lo había colocado Dios en ese reinado de Babilonia. 120 gobernadores había puesto Darío para que cuidasen del reino. Y sobre estos 120 dice que puso otros 3 para que estos 120 rindieran cuentas a estos otros 3 gobernadores. Y uno de esos 3 era Daniel. Uno de esos 3 era Daniel, porque había en él un espíritu más grande, de más grandeza, que todos los otros 120 y aun que los otros 2 que eran de su grupo. Esto era por Dios. Hasta allá Dios lo llevaba. Claro, esto causó la ira, el enojo, la envidia de aquellos hombres. Entonces dice el 4, los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallamos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, ni la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y ellos empezaron a indagar, a buscar en qué forma agarrar a Daniel en algún error, en alguna falta. Pero como Daniel era un hombre íntegro, como Daniel era un hombre ejemplar, no encontraron ninguna falta. Pero estos hombres malvados, perversos, maquinaron en sus mentes malévolas y dijeron, vamos a hacer algo, un complot se hizo. Vamos a hacer un complot. Como conocían a Daniel, sabían que Daniel era un hombre de oración, sabían que era un hombre de fe, de constante búsqueda hacia su Dios. Dice la Escritura ahí mismo en el capítulo 6. Más adelante dice que Daniel oraba 3 veces al día. Dice que abría las ventanas de su recámara y daban, dice la Escritura, daban la vista hacia Jerusalén, de donde había sido traído. Y dice que oraba, dice, postrando sus rodillas, oraba 3 veces al día. Y estos hombres malévolos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para poder hacer caer a Daniel? Y se les vino a la mente, vamos a ir con el rey para que firme un edicto que cualquier hombre que pida a otro Dios en el lapso de 30 días, a otro Dios que no seas tú, dice, a otro hombre, dice, el tal sea echado al foso de los leones. A Daniel sin duda le dolió en su corazón. Y dice que como acostumbraba hacerlo, dice que en esa ocasión, en ese día, abrió sus ventanas que daban hacia Jerusalén. Y dice que doblaba sus rodillas y oraba y hacía peticiones a su Dios.
sin duda pidiendo a Dios que lo librase de aquel edicto que estos hombres con engaño habían hecho que el rey firmara. Y cuando estos hombres se acercan y sin duda estando como aquellas fieras que están tratando de cazar a la presa, sin duda estaban vigilando y tratando de cazar a Daniel a ver hasta que lo hallaran en algún defecto, porque dice la Escritura que Daniel era sin falta, era justo, era limpio. Pero estos hombres, de esa manera fue la forma que capturaron a Daniel y lo llevan y lo presentan delante del rey y le dicen: mira, rey, hay un hombre entre los que te sirven, entre los que tú has puesto, que no te obedece, que no te hace caso, que no es verdad que la ley que tú has firmado no debe ser abrogada. Dice el rey: así es. Pues Daniel, aquel hombre a quien el rey tenía grande confianza, a quien el rey había pensado y tenía ya decidido poner sobre todos estos hombres y como gobernador de todo el reino, aquellos hombres van y se lo presentan y le dicen: mira, Daniel no te está obedeciendo. Y como palabra de rey, y como aquella firma que había puesto el rey se tenía que cumplir, entonces el rey dice que buscó de una y de otra manera querer librar a Daniel. Sin duda, qué noche tan angustiosa fue para aquel rey que apreciaba tanto a Daniel. Dice la palabra de Dios que no durmió, que ayunó y trató de una manera y de otra de librar a Daniel de aquella acción, de aquella sentencia tan cruel, que era la muerte segura. Al ser echado al foso de los leones, sin duda lo iban a devorar. No hubo sino que cumplir lo que se tenía ya tramado por ellos. Lo llevaron y lo pusieron en un lugar de vergüenza, de humillación, y no solo esto, sino queriendo darle muerte, queriéndolo quitar, queriéndolo derrocar. Después que es cerrado aquel foso de leones, dice que él mismo lo sella con su anillo de los príncipes. Qué dolor para el rey, qué alegría para sus enemigos, pero ahí estaba la mano de Dios. Manda y dice aquel rey a Daniel: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él sea que te libre. Pasada la noche, dice que aquel rey se levanta muy de mañana y va apresuradamente, sin duda ya todos tranquilos, todos aquellos hombres ya con aquella tranquilidad de que había echado al foso de los leones y en aquel momento lo habían devorado, pero este hombre nunca perdió la esperanza y va y se acerca al foso de los leones y con voz triste, con una voz afligida, le llama a Daniel, le clama, le dice: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar. Y para su sorpresa, la voz de Daniel se escuchó. Y sí, dice: sí, rey, aquí estoy. Dios, dice, mandó su ángel y cerró la boca de los leones. Y aquí estoy con vida todavía. Te invitamos a que reflexiones, querido televidente. Tú que nos estás viendo este programa en esta mañana, o que a diferentes horas por medio del internet contemplas y miras, queremos hacerte meditar acerca de la importancia que es la oración, lo importante que es la oración. No solamente porque hay muchas personas que dicen: yo tengo fe, yo creo en Dios. Sí, es bueno creer en Dios. Es hermoso tener fe y tener confianza en Dios. Pero en esta hermosa historia nosotros encontramos
el ejemplo que Daniel nos da por medio de la oración cuando estuvo en necesidad. Cuando llegó la aflicción, dice que él se humillaba delante de Dios, se postraba delante de Dios, doblaba sus rodillas, dice que 3 veces al día y pedía a Dios y rogaba a Dios. Lo hacía en Jerusalén, en el lugar indicado por Dios para su pueblo Israel. Ahí lo hacía todo el tiempo. Lo hizo cuando fue cautivo. Siempre, en todo el momento de su vida, trató, buscó fielmente, lealmente de estar cerca de su Dios. También tiene un lugar preparado para ti. No es tu casa. No es que abras tus ventanas y las dirijas hacia el templo que está más cercano. No, es que te dirijas tú directamente al templo. Dios ha permitido que se construyan casas de oración donde nosotros alabamos y bendecimos a Dios todos los días. 3 veces al día nosotros le damos la gloria a Dios, pero también no solamente le damos la gloria y le damos las gracias como Daniel lo hacía, también nosotros presentamos nuestras peticiones, venimos y le presentamos a Dios nuestra necesidad y Dios nos contesta. Yo, que pertenezco a esta iglesia que es la luz del mundo, te puedo dar testimonio que Dios contesta. Y es algo tan hermoso como una hermosa alabanza que nosotros entonamos que dice, oh, hablar con Cristo, qué felicidad. Porque no hay otra cosa más hermosa que hablar con el Señor. Que los hombres dicen, no, pues es que nosotros oramos y Dios no contesta. En este lugar Dios se manifiesta. En este lugar yo te puedo decir con toda confianza, Dios te va a contestar porque es su promesa. Te invitamos pues a que vengas, te acerques, nos conozcas. Usted ha estado escuchando la historia de Daniel. Sus páginas contienen verdades eternas. En ellas encontramos grandes reflexiones, un hombre de continua oración. También nosotros, tus hermanos de la Iglesia La Luz del Mundo, te hacemos esa invitación para que vengas, nos conozcas. Estaremos esperándote con los brazos abiertos. Nos da gusto tu fiel sintonía y te invitamos para el próximo programa. De la misma manera, de antemano deseamos que Dios les pague su fiel sintonía. Deseamos que la paz de Dios sea en sus corazones. El alto Dios les bendiga.